Estamos listos, Juaco. Sí, dale, Richard. Listo, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Universidad de Antioquia, Liga de Softball de Antioquia, Federación Colombiana de Softball e INDER Envigado, a una nueva charla en la tarde de hoy. Les recordamos la metodología. Por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. El funcionamiento del Internet puede ser mucho mejor si mantenemos las cámaras apagadas. Entonces, muy amablemente les solicitamos a los que no tienen que hablar en el conversatorio que por favor mantengan sus cámaras apagadas para que no tengamos ningún problema con la charla del día de hoy. Las preguntas las pueden realizar por el chat y recordarles que esta charla está siendo retransmitida por el Facebook Live de la Liga de Softball de Antioquia y de la Federación Colombiana de Softball. Juaco, buenas tardes. Cuéntanos quién es nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Richard. Agradecerle a la Universidad de Antioquia, a la Federación Colombiana de Softball, la Liga de Softball de Antioquia e INDER Envigado por la participación en este gran evento. Darle las gracias a Johan García por estar aquí con nosotros. Y aquí se encuentra también Antonio Morales, que es el vicepresidente de las Américas de Softball, igualmente que Edwin Díaz, presidente de la Federación. Johan García es el gerente de grandes eventos de béisbol y softball de la WBC. No sé si Edwin y Antonio tienen que decirle algo, empezar, por favor. Juaco, muy buenas tardes, Juaco, a ti y a Richard. En nombre de la Federación Colombiana de Softball, agradecer a la Universidad de Antioquia siempre con su disposición y disponibilidad de brindarnos todo su apoyo técnico. A la Liga de Softball de Antioquia, Juaco, muchas gracias, y al INDER Envigado. A Johan no más que decirle, sino darle las gracias, su agradecimiento permanente. Johan ha sido un baluarte indispensable para el éxito de los eventos que ha desarrollado nuestra federación recientemente, como fue el Panamericano de Softball en la ciudad de Cartagena y posteriormente el Panamericano de Béisbol FA y posteriormente el Panamericano de Softball Femenino, que fue clasificatorio al Mundial. Y creo que, Johan, tenemos muchas expectativas en nuestro país por esta charla que tenemos la oportunidad de escucharte, que vamos a tener la oportunidad de escucharte, porque hoy en día todos los atletas, entrenadores, ya sean niños, adultos o personas de la tercera edad, nos están indagando y preguntando qué vamos a hacer para reiniciar nuestras actividades. En verdad, nuevamente te agradezco, Johan, a ti y a toda la WSC, mil gracias y siempre bienvenidos a nuestro país. Un fuerte abrazo acá de la distancia. Muy bien, igualmente, muchas gracias, Edwin. Tony, si le va a dar un saludo al final. Johan, como que Tony está ocupado. No, gracias, Juaco. Juaco, a la Liga de Antioquia, a la Universidad del INDER, de Envigado y a la Federación. No, tenemos a uno de los grandes de nuestra Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Además, lo conocen ya en Colombia porque, además de los eventos que señaló Edwin, él fue el gran gerente del Mundial Sub-23 que se hizo en la ciudad de Barranquilla y que tuvo unas subsedes. Un personaje de grande experiencia que fue precisamente uno de los coautores del tema que vamos a tratar. Johan, muchas gracias a Johan, a Ricardo Frascari, nuestro presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, a Víctor Isola, que es su asistente, y Tommy Velázquez, que hicieron posible frente al llamado que hiciéramos que Johan esté aquí con nosotros. Pues vamos a avanzar porque allá él en Lausana está muy tarde de la noche ya. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido nuevamente a Colombia, así sea virtualmente, Johan. Gracias, Tony, gracias, hermano, por la presentación tan cariñosa y para nosotros, en nombre de la WSC, es un honor poder estar aquí esta noche para mí, el día para ustedes.
para ayudarles en este proceso en el que estamos inmersos todos a nivel global y que no es nada fácil. El softball colombiano ha estado muy activo en los últimos años, mientras yo, o sea, desde que yo estoy con la WSC, sé que se le tiene mucho cariño dentro de la Confederación Internacional y no es por otra cosa, sino que por el trabajo, el esfuerzo y las grandes personas que hay detrás de todo eso y que están llevando adelante. Por lo tanto, para nosotros, como decía, es un placer. ¿Arrancamos entonces? Hágale, Sí, señor. Johan. Adelante, ok, pues entonces voy a compartir la presentación con la que vamos a empezar. Curioso. Hace un momento estaba ahí y ahora no. Ay. Déjame. ¿Dónde la tenemos ahora? ¿Cómo puede ser que esté abierta y que no me salgan las opciones? Y eso que lo habíamos probado 5 minutos antes de empezar la presentación. Y ahora no sale. Richard. Dale, tranquilo que estas Richard, cosas suelen suceder. Richie, si tú la compartes. No, él la tiene, él es el que la tiene. Oh. Búscala con calma que... Bueno, antes que inicie, Joan, yo sí quiero a los presidentes que están presentes, Joan, disculpa mientras sigue con eso, a los presidentes que están presentes y a los deportistas y a los demás personas presentes en la charla, quiero manifestar que ya el señor ministro, al parecer, va a sacar muy pronto el decreto circular en el cual no va a dar vía libre a los deportes de conjunto. Creo que ese primer grupo de deportes donde está incluido el fútbol va a ser muy bien recibido por parte de nosotros, porque el fútbol va a ser un ejercicio que le van a hacer seguimiento. Ya a partir del próximo lunes empiezan los entrenamientos de manera individuales y en el mes de julio estarán iniciando ya la práctica a nivel de grupo de conjunto para iniciar el torneo de fútbol avalado por la Federación Colombiana de Fútbol y Liga Mayor a partir del mes de agosto. Entonces yo creo que eso es un gran paso y por eso la importancia de la charla que nos va a estar llevado en el día de hoy, porque hay una serie de medidas que ya viene trabajando la Confederación Mundial de Béisbol y Softball para que nosotros podamos dar inicio a nuestras actividades de una forma segura y confiable, que es lo más importante para seguridad de nuestros atletas, de nuestros entrenadores y a su vez de nuestros jueces y también la parte directiva. Joan, ¿encontraste? Joan. Sí, he cerrado todos los documentos, los estoy volviendo a abrir, así que si me dais un minutito, arrancaremos de inmediato. Perfecto, me avisa. Entonces, como le venía comentando. No, sigue. No, digo que estoy haciendo como los informáticos. Cuando algo se estropea, reinician el ordenador. Esa es la ley de Murphy de los ingenieros de sistema. Nosotros los ingenieros de sistema, cuando menos espera, falla. Qué pena, yo los interrumpo ahí. Recordarle a los que están en la charla de mantener las cámaras apagadas. Muy amablemente les solicitamos que apaguen las cámaras, así pueden estar tranquilos en sus casas haciendo sus quehaceres y así nos funciona mucho mejor la charla. Muy amables. Qué mal estamos. Ok, vamos a probar ahora. Ok, listo, ahora sí.
Ok. Sí, ¿ya lo pueden ver? Sí, señor. Perfecto. Sí, Joan, Gracias por la paciencia a todos. ponle en modo de presentación, Joan. Sí, perdón. Ponle en modo de presentación F5, ¿no? Para que se visualice mucho mejor. Que se ve media pantalla ahora. Estaba bien, estaba bien. Te saliste, Joan. Ok. Sí, lo vuelvo a arrancar. ¿Ahora qué tal? Ahí está bien, hagan tranquilo. Ahí está bien. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que querría compartir con todos ustedes, evidentemente, es el proceso que llevamos a cabo hace ya, que empezó hace más de un mes y medio, cuando veíamos que la pandemia iba avanzando. Evidentemente avanzaba a diferentes ritmos y en diferentes fases alrededor del mundo, y nosotros como Confederación Internacional pues tenemos una obligación para todas nuestras federaciones miembros de todos los continentes, ¿no? Y este proceso es un poco el que voy a repasar, porque al final de todo, un proceso similar es el que necesitan llevar a cabo tanto las federaciones internacionales como las federaciones nacionales, como las regiones de cada país, o incluso clubs y ligas locales, territoriales, etcétera, etcétera. A diferente escala, pero estaba claro que nuestras federaciones miembros iban a necesitar esa herramienta que les sirviera de pauta para arrancar ese mismo proceso, ¿no? Entonces, de ahí, ustedes no sé si ya han visto en nuestra página web que está colgado el link directamente a estas directrices de prevención que hemos publicado hace unas semanas. Y el proceso empezó identificando un grupo de trabajo. Evidentemente todo esto... Perdón, Joan. Sí. Un señor Taylor compartió la pantalla. Por favor, la comparte nuevamente. Te sacó de pantalla. Gracias. Ok. ¿Ya? Sí, señor. Dale, adelante. Entonces, el proceso empezó identificando el grupo de trabajo. Esta situación en la que estamos, que era novedosa absolutamente para todo el mundo, requería que pusiéramos en la misma mesa de trabajo todos aquellos expertos que tuvieran que aportar su granito de arena para el resultado final, ¿no? Empezando, evidentemente, con la Organización Mundial de Salud, ¿vale? Que es la agencia internacional, digamos, que marca las pautas para lidiar con la pandemia y las medidas que se deben tomar a nivel general. Autoridades locales, el responsable médico interno, en este caso para nosotros era el director o el presidente de la comisión médica de la WSC, los expertos técnicos, digamos en este caso el director Dan Payers, el director de la comisión técnica, los miembros de la comisión de deportistas, etcétera, etcétera, que tenían que aportar su parte de experiencia, ¿no? Y evidentemente personal de operaciones interno nuestro que podía evaluar, ¿no?, lo que es la parte operativa de los eventos, qué medidas que se debe tener, identificar qué se debe tener en cuenta, etcétera, etcétera.
y organizaciones ya activas. Con esto me refiero es que cuando empezamos con todo este proceso ya había algunos países que habían pasado esa primera fase de la pandemia y que empezaban a la práctica del deporte. Por lo tanto, digamos que nosotros íbamos por detrás y era importante involucrarlos a ellos en ese diálogo para recibir información que en aquel momento era inédita o para el resto del mundo, ¿no? Su experiencia. Al mismo tiempo teníamos que identificar quiénes eran los clientes, para quién íbamos a hacer este documento. Algo que también, vuelvo a decir, deberán realizar ustedes, ¿no? En este ejercicio. Para nosotros empezaba con las organizaciones miembro, como decía, todas las federaciones nacionales adjuntas a la WSC, pero que en sí tienen un abanico amplio de lo que es nuestro deporte. Empezando, pues, y con muchas diferencias, ¿no? Como pueden ser ligas profesionales, ligas amateurs, competición juvenil, competición senior, muchas tipologías, ¿no? En ese sentido. Y dentro de todas esas federaciones, ligas, clubes, etcétera, etcétera, ¿qué grupos, qué colectivos están involucrados? Evidentemente tenemos a los deportistas, pero también no hay que olvidarse de los oficiales, umpires, anotadores, etcétera, los propios administradores de dichas ligas y competiciones y los organizadores, ¿no? Perdón, los administradores de las propias federaciones y los organizadores de las competiciones. Siguiente paso era definir el contenido. Claro, hay mucho que decir, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso con lo que se publica, con las medidas que se van a llevar a cabo, ¿no? En nuestro caso, teníamos claro que debía ser un documento muy genérico, por lo mismo que decía antes. Primero de todo, había ciertos países que estaban en diferentes espacios, cada país estaba en una situación diferente, ¿no? Un espacio de tiempo y situación diferente en la pandemia. Claro, eso hacía que no se pueda especificar esto vale para todo el mundo. En algunos casos sí, pero no en todo. Y ahí veremos un poquito más cómo se ha planteado esa parte en las recomendaciones específicas que hay en el documento, ¿no? Lo que sí que teníamos claro es que el contenido tenía que partir de criterios científicos y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que tenía que identificar esos aspectos técnicos propios de nuestro deporte, ¿no? Específicos, como pueden ser, pues, los line-ups, las pelotas, la interacción entre los oficiales, cosas que la OMS no te va a explicar, ¿no? Cómo hacer. Y una vez recogimos toda esa gran cantidad de información de los diferentes colectivos que antes mencionaba, los grupos de expertos, después de llevar a cabo reuniones con la comisión de umpires, con la comisión técnica, y poner sobre la mesa esos aspectos técnicos. Y por otro lado, reuniones con la comisión médica para identificar qué aspectos se deberían ensalzar, pues vimos que debíamos estructurar este documento en dos grandes secciones, por así decirlo, ¿no? Una con directrices generales que podrían valer para todos, ¿okay? Y otra un poquito más específica sobre el regreso a la competición, qué es lo que conllevará a un regreso a la competición
minimizando riesgos, ¿no? Entonces, en las directrices generales, lo primero que aconseja a la Organización Mundial de la Salud es hacer una evaluación de los riesgos. Y han creado unas herramientas muy útiles a las cuales tienen acceso en el... ahora verán aquí, ups, está un poco grande. Aquí, este es el documento al que hacemos referencia, ¿no? Y al final de todo, hay unos enlaces para todas estas herramientas que voy a comentar. Lo primero es un listado simplemente para evaluar la situación de cada uno. Y con esa evaluación donde se inserta una puntuación, al final van a salir un resultado, ¿ok? Y en esta gráfica, básicamente, ellos marcan, en función del resultado que obtengan, respondiendo a esas preguntas, si el riesgo es muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. Todo lo que sea del 3 para arriba, por así decirlo, la recomendación es no llevar a cabo el evento o la competición o el acto, pero pues también depende un poco de la situación de cada uno. Siguiente apartado de las directrices generales son el establecimiento de las medidas de prevención, ¿no? Y todo empieza por identificar quién será la persona responsable. Necesitamos un experto médico, que nos lidere, ¿no? Todo este proceso. Y puede ser una persona, pueden ser 3, o sea, eso ya, pero como mínimo esa persona responsable, ¿no? Que al final va a, como decía, va a liderar el proyecto de formular un plan de seguridad sanitario que englobe el plan de prevención COVID-19. Ese plan de seguridad, ¿qué debe hacer? Debe identificar los grupos, ¿no? Como habíamos hecho anteriormente nosotros, y los flujos de movimiento de esos grupos que están involucrados en la vuelta a la competición, y el establecimiento de los protocolos, de todos los protocolos, que habrá bastantes y todos diferentes a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Ya está, sí que en nuestra vida cotidiana ya se ha convertido en algo normal hablar de la distancia física, de los equipamientos de protección, ¿no? Los equipos de protección, de la limpieza, de la desinfección, etcétera, etcétera. Y una cosa que es muy importante, que todo el mundo involucrado en este proceso entienda, es que siempre va a haber un riesgo, ¿ok? Y debe haber una aceptación del riesgo para tirar adelante. Y evidentemente lo que queremos hacer con estas medidas es minimizar al máximo ese riesgo. Un aspecto clave dentro de marcar las directrices generales es la educación y la comunicación. De nada sirve tener un gran plan de medidas si las personas que lo tienen que llevar a cabo, que lo tienen que poner en marcha, supervisar, no están preparadas, no están lo suficientemente preparadas para llevarlo a cabo. Entonces, esto es algo en el que los expertos médicos ponen mucho énfasis. Está muy bien tener un proyecto, hay que tener un plan, pero ese plan tiene que tener un plan, asimismo un plan de formación para cada una de las personas que estén afectadas, ¿no? O involucradas.
Asimismo, el plan de comunicación es vital. O sea, podemos tener las mejores medidas del mundo que si no las comunicamos bien, también van a perder toda su eficiencia, ¿no? Entonces, empezando por qué vías de comunicación se van a utilizar, ya sean pósters colgados en las instalaciones, las redes sociales, evidentemente, hoy en día son vitales, emails, etcétera, etcétera. Identificar cómo y qué y cómo se va a comunicar todo lo que debemos comunicar en este sentido. La identificación de los espacios clave, ¿okay? Y el uso de infográficos que también se ha puesto muy de moda, por así decirlo, porque capta la atención de la gente. Veremos un ejemplo en unos momentos. Y por último, destacar que será de vital importancia tener una estrategia y un protocolo de comunicación en caso de un contagio. ¿Okay? Sea al nivel que sea, tienen que estar preparados porque es una posibilidad que durante una competición haya un contagio. Evidentemente, luego hablaremos del protocolo, digamos, en sí, de actuación, pero que ello también conlleva ese plan de comunicación a posteriori. Y por último, en las directrices generales del documento listamos una serie de recomendaciones, también, como decía antes, genéricas que valen para cualquier situación, ¿no? Distanciamiento físico, las normas de higiene en cuanto al lavado de manos, etcétera, etcétera. Los dispositivos de prevención, uso de máscaras, equipamientos personales, algo importante, ¿no? En el mundo del softball, pues, por ejemplo, las jugadoras están acostumbradas a llevar su bolsa, o jugadores, su bolso de material. Entonces, esos espacios tienen que, esos protocolos ahora tienen que cambiar un poco, ¿no? La participación de alto riesgo. Con esto, los expertos médicos, evidentemente, como decía antes, para minimizar el riesgo de cualquier competición, pues recomiendan que las personas que sean de alto riesgo, ya sea por edad, ya sea por historial médico, etcétera, etcétera, pues también se debe establecer una recomendación en ese sentido, ya sea mayor distanciamiento o la no asistencia o lo que cada uno considere, pero sí que se identifica como uno de los puntos sensibles. Y recomendaciones generales para las sedes de juego, que evidentemente en las instalaciones hay unos espacios de uso común, etcétera, etcétera, donde ya sea en Colombia, sea en España o sea en China, básicamente es lo mismo, ¿no? En cuanto al uso de vestuarios, usos de duchas, etcétera, etcétera. En la parte de comunicación también hay algunas recomendaciones generales. Como decía antes, este es el infográfico que diseñó nuestro equipo de medios para salir en las redes sociales. En el primero mismo ya evité compartir sus útiles de juego, que entraría dentro de los genéricos. Luego veremos más ejemplos de los específicos. ¿Okay? Y de aquí pasamos a la segunda sección, por así decirlo, del documento, donde planteamos el regreso a la competición. Evidentemente, como decía antes, cada país, cada federación miembro, cada club estará en una situación completamente diferente. Incluso dentro del propio país hay zonas más o menos afectadas, donde ese retorno a la actividad se puede plantear de diferente manera, ¿no?
Pero aquí sí que nosotros identificamos varios colectivos a los que necesitamos, para los que necesitamos establecer una serie de medidas y de recomendaciones, empezando por las federaciones, organizaciones miembros, los participantes, bueno, luego lo veremos, los organizadores de eventos, ¿ok? Y para todos ellos la propia competición, ¿ok? Lo que es específico de nuestro deporte. Las organizaciones miembro, en este caso, por ejemplo, la Federación Nacional de Colombia, tiene que gestionar el retorno a la actividad en su propio territorio nacional. Y en ese proceso, nuestra recomendación es identificar a esos responsables, igual que hicimos nosotros, tanto médicos como técnicos, etcétera, etcétera, que pueden aportar su grano de arena. Tiene que haber una coordinación muy estrecha con las autoridades locales, porque al final van a ser ellas, las autoridades sanitarias, entienden, las que van a establecer las normas, en algunos casos normas, en otros casos quizás recomendaciones, pero no podemos dar por hecho de que estas personas o estas instituciones entiendan los detalles sobre nuestro deporte y cuáles son los riesgos o los no riesgos. Porque por lo general y por lo que estamos viendo, las autoridades locales de cada país, de cada territorio, están haciendo una serie, están estableciendo una serie de medidas genéricas para todo el mundo. Y no todos los deportes son iguales, igual que no todos los eventos son iguales, ni todas las áreas de la vida son iguales. Entonces ahí es donde esa estrecha colaboración entre ambos es determinante para al final poner sobre la mesa algo que tiene sentido para su realidad, para cada una de sus realidades. Como decía antes, todo debe empezar con una evaluación del riesgo y ese ejercicio puede variar de un sitio a otro, y la aceptación del riesgo. ¿Okay? Si no hay aceptación, entonces tenemos un problema, ¿no? Y puede hasta llegar a ser un problema legal. Por lo tanto, una recomendación clara de nuestra institución es que cualquier actividad que empiece en el contexto de la pandemia tiene que haber un consentimiento firmado conforme aceptan el riesgo, ¿no? Y por último, evidentemente, es el desarrollo de esas medidas de prevención y las recomendaciones que se ajusten a su realidad. Los participantes que comentamos, ¿qué incluyen? Pues hay una serie, en nuestro documento hay una serie de recomendaciones específicas para cada uno de los colectivos. Atletas, entrenadores, oficiales, como decía antes, umpires, comisarios técnicos y anotadores, el personal que trabaje en los eventos, voluntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los 5 para nosotros, los 5 colectivos así más grandes, más representativos de nuestros eventos, pero cada uno tiene que identificar cuáles son. Y volviendo al infográfico, pues por ejemplo aquí tenemos un específico, los árbitros. Nuestra recomendación es que si se puede, utilicen mascarilla y guantes. ¿Qué tipo de mascarillas y qué tipo de guantes? Esto es la siguiente pregunta, ¿no? Y ahí estamos viendo
en diferentes países, cómo se está llevando a cabo y las diferentes opciones, ¿no? Pero bueno, la recomendación es esa, ¿no? El distanciamiento entre los entrenadores y los umpires sería otra específica de los colectivos, por poner otro ejemplo, igual que los jugadores estando a 1 metro de distancia. Cuando hicimos este documento, la recomendación de la OMS era 1 metro, ahora ya lo han ascendido a 2 metros, por así decirlo, porque en aquel entonces era 1 metro si no había actividad física activa, o sea, si alguien no está corriendo o lo que sea, y 2 metros si están activos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que cada uno pues deberá ajustar conforme evolucione la pandemia y las propias recomendaciones de la OMS. El siguiente colectivo eran los organizadores de eventos, que tienen una tarea monumental para encontrar lo que es la nueva normalidad dentro de cada evento, con unas recomendaciones genéricas, ¿vale? Como pueden ser, pues otra vez lo mismo, distanciamiento físico, equipamiento de protección, etcétera. Pero luego hay otras más específicas que no habíamos tocado anteriormente, como son servicios del evento. Cada evento es diferente. En muchos de los nuestros, pues incluyen alojamiento, transporte, lavandería, etcétera, etcétera. Cada una de esas áreas operativas del evento requiere un examen, por así decirlo, y un protocolo, o sea, hay unas medidas específicas y un protocolo a seguir diferente al que teníamos antes, con total seguridad, ¿no? Nosotros mencionamos algunas, pero nosotros mismos también estamos constantemente evolucionando, ¿no? Lo digo siempre, es un documento vivo que salió a la luz el 27 de mayo, pero que en algunos sentidos ya ha evolucionado. Sobre todo si miramos hacia Asia, ¿no? Donde ya empieza a haber partidos, primero de béisbol, pero empiezan a haber de softball también en Taiwán, con público en los estadios. Primero empezaron con limitación de público, y ahora ya ellos están en una situación en la que las autoridades locales se sienten con la confianza para autorizar la entrada del aforo máximo, ¿no? Los medios es un área que es muy específica también de los eventos, cómo tratamos a los medios de comunicación en sus espacios de trabajo, en los protocolos de interacción con, ya sea con atletas, con oficiales, con quien sea. Todo esto, vuelvo a decir, es nuevo, ¿no? y cambiante. Los procedimientos de limpieza. En los apartados previos habíamos hablado, pues, la limpieza, protocolos de limpieza en las sedes, etcétera, etcétera. Aquí ya es más específico también de otros aspectos del evento. Y súper importante, evidentemente, ¿qué hacemos si surge un positivo en medio de un evento? ¿Okay? Y esto es algo donde las autoridades locales, el responsable médico del evento, tienen que crear ese protocolo, identificar dónde estarán las instalaciones apropiadas para llevar a cabo ese protocolo, que todo el mundo que está involucrado tenga muy claro cómo tiene que intervenir, ¿no? Y por último, llegamos a la competición en sí. Hay una serie de recomendaciones específicas de la competición, empezando antes del torneo.
Evidentemente cada torneo es diferente, pero por lo general, antes de un torneo suele haber una reunión técnica entre los equipos, los comisarios técnicos, donde también hay, en nuestro caso, sobre todo, hay reuniones de oficiales, los umpires se reúnen para repasar el reglamento del torneo, etcétera, etcétera, anotadores, comisarios técnicos, todas esas reuniones antes del torneo, la rueda, la conferencia de prensa. ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Se llevan a cabo de manera virtual? ¿Se llevan a cabo de manera presencial? Claro, en nuestro caso la recomendación general es, bueno, si se puede hacer virtual, evidentemente minimizas el riesgo, pero eso no quiere decir que sea la realidad para todo el mundo. Nosotros mismos, algunas reuniones, tenemos claro que las queremos hacer de forma presencial. Si se decide que es de forma presencial, entonces hay que establecer unas medidas y unos protocolos para minimizar el riesgo de esas personas que estén en la reunión, ¿no? Prepartido, ¿qué significa esto? Pues otra vez volvemos a las reuniones. El intercambio de line-ups, ¿no? O la reunión en home plate antes del juego. ¿Es necesaria o no? Si es necesaria, ¿qué medidas vamos a tomar, ¿no? Digitalizar la entrega de lineups es un objetivo que nosotros tenemos, pero sabemos que eso no es realista a nivel global. Entonces hay que encontrar diferentes maneras de minimizar ese intercambio, ¿no? Específico de nuestro deporte. Durante el partido, bueno, aquí ya hay muchísimas cosas, ¿no? Que pueden incluir, pues bueno, evitar salivarse los dedos, algo muy típico en el softball también, pero que claro, si queremos evitar una posible contaminación de una pelota que luego pasa de mano en mano, pues esa sería una medida. Debería llevarse a cabo, debería implementarse esa medida. Esto ya lo tendrá que evaluar cada uno, pero pues nuestra recomendación va a ser que sí, evitemos escupir, evitemos chocarse la mano y todas esas acciones que han sido siempre típicas de nuestro deporte, que se nos hace a todos súper difícil imaginarnos nuestro deporte sin ese tipo de intercambios, pero que la situación en la que estamos pues dictamina lo contrario, ¿no? Y por último, los oficiales del torneo, específicamente, pues como decía, algunas recomendaciones específicas en cuanto al desarrollo de sus funciones, ¿no? Aquí hablaba sobre la competición, pues por ejemplo, algo que vamos a hacer es limpiar las pelotas, esto es más del béisbol, el mat rubbing, pero bueno, que haya una persona diseñada, como decía antes, evitar escupir, lamerse los dedos y utilizar pelotas o que el local y el visitante alternen sus propias pelotas cuando sea posible, ¿no? Esto al final lo que hace es que no se cruce ese uso de las pelotas entre ambos equipos y minimizar el riesgo dentro de un solo equipo, ¿no? Para nosotros, nuestra realidad en nuestros eventos son equipos nacionales que vienen de diferentes países y que por lo tanto vendrán cada uno de una realidad diferente. ¿Cuál es el siguiente paso para nosotros? Bueno, tenemos que identificar qué vamos a hacer con los eventos que están pendientes, ¿no? Podemos posponer, podemos cancelar o podemos seguir adelante. Si seguimos adelante, que es lo que nos gustaría a todos,
tendremos que establecer un plan específico para cada uno de los eventos, porque la realidad del país organizador será diferente. La realidad del momento en el que se haga el campeonato, o sea, la realidad en septiembre no será la misma que en noviembre, no será la misma que en febrero del 2021. Por lo tanto, sí, tenemos que crear un plan general, pero al final va a ser muy, muy específico del momento y del lugar. Para eso, estamos haciendo un monitoreo constante de la situación en los países organizadores, en los países participantes, pero también la evolución global, porque al final lo que ha quedado claro en esta pandemia es que fronteras las mínimas y que estamos todos dentro del mismo barco. Y por suerte, aquellos que vamos por detrás, por así decirlo, o que ya hemos pasado lo peor, espero decir, por nosotros, es que esas experiencias pueden ayudar a otros. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros y con un poquito de suerte eso nos ayudará a crear esas medidas específicas a nuestra propia realidad. Como decía antes, los siguientes pasos para nosotros ahora ya estamos trabajando con las diferentes comisiones que he comentado antes, comisiones de expertos, con la comisión médica. Hemos designado a una persona específica para cada evento, un responsable, que nos ayude a desarrollar ese plan de prevención específico. ¿Okay? Evaluando los riesgos, trabajando coordinación estrecha con el comité organizador y las autoridades locales, como les decía anteriormente, para determinar esas medidas y poder comunicar y capacitar a todos aquellos que estén involucrados. Dicho esto, concluye la presentación y estaré encantado de contestar cualquier pregunta, ya sea genérica o específica. Yo no soy un experto médico, soy un experto en organización de eventos y de béisbol y softball, precisamente porque son mi deporte, los que he practicado toda mi vida. Y lo que me ha quedado claro en este proceso es que nadie tiene la verdad absoluta y que la verdad es cambiante, muy rápida, a veces de una semana para otra. La misma OMS rectifica, mascarillas sí, mascarillas no, ahora mascarillas sí. Y esto, pues bueno, es algo que para mí hace que el trabajo en grupo, el trabajo en equipo sea absolutamente fundamental para sacar esto adelante. Muchas gracias por su atención y adelante si hay alguna pregunta. Gracias, Joan. Excelente presentación. Hay varias preguntas. Una, ¿cómo ha sido la experiencia en los países asiáticos donde se inició el béisbol con esta cantidad de protocolos? Buena pregunta. Mire, los países asiáticos que se han activado primero han sido, el primero de todo fue Taiwán. Taiwán es una isla donde el control de la pandemia, digamos, está en lo más alto del ranking. Ellos aprendieron mucho del 2003, de la pandemia del SARS, y crearon un sistema de detección donde está conectado electrónicamente información de diferentes agencias, incluidas las de entrada y salida del país, con las sanitarias. Por lo tanto, ellos pudieron detectar los casos de forma muy rápida y son, en general, la cultura asiática es tiene una disciplina muy alta y, por lo tanto, la cuarentena y las medidas de prevención
las llevan a cabo de una forma muy eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Taiwán ya se planteaba, o sea, la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán, que fue la primera en empezar, ya empezaba con el hecho de que hay muy poco, de que el riesgo era, no quiero decir mínimo, pero sí que muy bajo. ¿Okay? Además, tienen los recursos para hacer tests de una manera muy periódica, y eso hizo que hubiera esa confianza para salir adelante y que no implementaran medidas más severas como las que nosotros recomendamos. Por ejemplo, ellos nos dijeron, oye, la mascarilla, los umpires, es opcional. Si ellos la quieren llevar por seguridad, fantástica, pero no la vamos a hacer obligatoria. Las pelotas no se limpian. O sea, entienden que como ya han testeado a todos los jugadores y los umpires, y como está todo el mundo libre de COVID, pues que no hace falta. Entonces, en ese sentido, Taiwán está, digamos, en otra liga al resto del mundo. ¿Okay? Corea fue la segunda en activar y ahí sí que había más casos, como probablemente saben, y sus medidas eran más estrictas en lo que era la sede, todo el uso, los espacios, el distanciamiento físico, etcétera, etcétera, fueron muy estrictos, fuera del terreno de juego. Dentro del terreno de juego, sí, recomendaban no darse la mano, pero pues ya vimos en el primer partido que a la que dio home run ya estaban todos los compañeros chocando los cinco, ¿no? En cuanto al softball, la primera que conocemos también fue Taiwán. Y como decía antes, sí que han seguido las medidas generales, distanciamiento, protección, no compartir equipamiento, ¿no? Los bates, cada uno su bate, cada uno su casco, y en el caso de que tuviera que compartirse, sí que hubiese una limpieza a fondo, porque claro, y estamos hablando de que ahí ya no son ligas profesionales o tan profesionales, y los recursos para hacer el testeo no son los mismos. Gracias, Joan. Hay otra pregunta. ¿Cómo proponen ustedes iniciar los entrenamientos? En estos países, por acá se está proponiendo los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo sería el protocolo de entrenamiento? ¿Todos entrenan o por grupos? ¿Cómo es esa parte, por favor? Bien, buena pregunta también. En la parte de atletas, en el documento, lo que nos quedó claro hablando con los expertos es que cualquier atleta que ha estado parado cierto tiempo debido a la cuarentena o la pandemia, tiene que hacer un retorno a la actividad de una forma escalonada. Por su propia salud, por así decirlo. ¿Okay? Y para evitar riesgos de lesiones, etcétera, etcétera. A partir de ahí, los protocolos de entrenamiento es algo que se tiene que hacer con las autoridades locales, porque ellas van a dictaminar cuántas personas se pueden juntar en las diferentes fases de desescalada de la pandemia. Por lo tanto, nosotros no podíamos hacer una recomendación de, bueno, la primera semana tantos, la segunda semana tantos, porque estaba claro que es una cosa muy local. Evidentemente, como decíamos antes, para minimizar el riesgo, si se hace de forma escalonada, primero 2, 3 con el entrenador, luego ya unos grupos más grandes, manteniendo las distancias, todo eso va a ayudar, ¿no? Pero vuelvo a decir, es más un tema de coordinación local.
Perfecto. Hablabas que en los pre-partidos, antes del partido, no había necesidad de hacer la reunión que se hace normalmente antes de un juego. Dice el señor Ramiro Escorcia, la entrega de la INO, no se entrega en la INO, se puede hacer por vía digital o vía electrónica. Buena pregunta. Es muy difícil de toda la vida el intercambio de los line-ups. Esto no lo hubiese puesto en duda nadie. Nosotros llevamos ya un tiempo intentando desarrollar una aplicación para que el line-up provisional se pueda insertar a través de una tablet, o de un teléfono incluso, para que ese line-up provisional llegue a todas las personas que tiene que llegar en su momento, ¿no? Incluyendo, pues, cuando estamos hablando de torneos televisados, la gente de televisión que tiene que hacer gráficos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte sí que veíamos nosotros personalmente que tenemos, gracias a Dios, los recursos para plantearnos algo así, pero por otro lado no es factible a todos los niveles, ¿no? Y es curioso porque en estas semanas que he estado conversando con diferentes personas de diferentes países, la gente se las está ingeniando para evitar ese intercambio de line-ups, incluido algo tan fácil como hacerle una foto al line-up, o sea, crear un grupo de WhatsApp específico del torneo donde esté el umpire y los responsables de cada equipo, hacerle una foto, enviarlos, y si no hay cambios en el line-up, en verdad, en el momento del play se convierte en oficial. Si hay cambios, entonces sí que tiene que haber una notificación, ya sea en el grupo de WhatsApp, oiga, necesito hacer un cambio, etcétera. ¿Cómo se haría, cómo se identificaría el cambio en la reunión de home plate, ¿no? Antes de tal. Entonces, este es un ejemplo, pero al final, pues, entre la aplicación electrónica y el grupo de WhatsApp, pues a lo mejor puede haber margen para mayor creatividad. Que no puede ser, no sé. Lo que está claro es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que pasar cualquier cosa de mano en mano, pues que se evite todo lo posible. A partir de ahí, cada uno vamos a hacer lo que podamos. Gracias, Joan. La OMS habla de unas planillas de gestión de riesgo. ¿Esas planillas es obligatoria hacerla antes de cada partido o de todo el evento? La planilla para la evaluación de riesgo sería antes del evento, cuando se está llevando a cabo se está desarrollando el plan de prevención y que incluirá las medidas que se van a llevar a cabo. Entonces, antes de empezar, tienes que saber qué riesgo hay con las características que me pide, incluyendo pues, el número de participantes, número de espectadores, o sea, algunas de esas variables que vemos aquí, ¿no? Lo que pasa es que este documento está solo en inglés. ¿Lo pueden ver? Sí, lo estamos viendo. Sí. Entonces, bueno, si ahí leen, verán cuáles son algunos de las preguntas y los baremos para, ¿no? Hay transporte, si hay servicios de transporte o no, si en las instalaciones hay una sala donde ¿no? Una sala de aislamiento. Evidentemente ya te está diciendo, necesitas una sala de aislamiento. Si vas a organizar un evento y alguien llega al estadio y una de las medidas es que todo el que llega al estadio se le toma la temperatura y alguien da positivo, ¿cuál es el procedimiento? Pues se invita a esta persona que vaya a la sala de aislamiento y a partir de ahí, pues bueno, lo que toque, ¿no? La evaluación, tiene que haber una evaluación médica y mandar a esa persona ya sea a casa
¿no? O si se considera que tiene que ir al hospital, pues al hospital, ¿no? Bueno, al final, vuelvo a lo mismo, es cuestión de echarle un vistazo a eso, pero sí, esto sería previo a la planificación del evento. Perfecto, gracias. En la escuela, una pregunta aquí en el chat, en la escuela de formación, ahora, ¿cómo se hará con los alumnos? ¿Ya se debe exigir que cada uno tenga su propio bate y manilla o guante? O por lo menos las manillas, me imagino, es la pregunta que hace, no la entiendo muy bien. Pero lo que entendemos es que cada uno debe tener su bate y su guante. Aquí una señora, Arely Fonseca, habla que cada equipo donde juegue ahí en Providencia, cada uno tiene su set de bolas. No comparten las bolas. ¿Cómo sería ese procedimiento que es difícil? Ok. Entonces son dos preguntas, entiendo. Primero, el equipamiento. Sí. Que evidentemente la recomendación es clara. Si se puede, cada uno que tenga lo suyo. Y lo suyo incluye el guante, las guantillas de bateo, el casco, el bate, todo, de hecho. ¿Qué pasa? Esto sabemos que no es, que en algunos casos no será posible. Hay muchos equipos que tienen que compartir bates, que tienen que compartir casco. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es que haya un protocolo de limpieza después de cada uso. Si antes te quitabas el casco, lo tirabas, lo recogía un compañero y lo ponía en la estantería de los cascos y venía el siguiente y se lo ponía, ¿no? Pues ahora tiene que haber una persona, o debería haber una persona con cierta protección, ya sea con guantes o lo que sea, que se encargue de recoger ese casco, de limpiarlo y desinfectarlo, entre comillas, para que el siguiente lo pueda utilizar. Lo mismo con el bate y en el caso de los guantes, que ya es un poco de eso, sí que ya suele ser una cosa más personal, pues al final lo mismo. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta sobre las pelotas. En nuestro caso, en nuestros eventos, hay un encargado de las pelotas que va facilitando a los umpires las pelotas, pero son las mismas para ambos equipos. O sea, es la misma caja, por así decirlo, para ambos equipos. Nuestra recomendación es que, si fuera posible, hubiera una caja para el equipo local y una caja para el equipo visitante. Cuando el equipo visitante está, pero evidentemente tiene que ser el mismo tipo de la pelota oficial para ambos. Pero sigue habiendo un responsable de pelotas. En nuestro caso no las tienen los equipos en su dugout. Sigue habiendo un responsable que tiene dos cajas, ¿vale? Cuando el equipo visitante está en el campo, utiliza las del equipo visitante. Cuando el equipo local está en el campo, se utilizan las del equipo local. Y como decía antes, evitamos que haya ese cruce del uso de pelotas entre ambos equipos, porque si hubiera, por desgracia, hubiera un caso positivo en uno de los equipos, pues con esta medida minimizaría que hubiese podido infectar a una persona del otro equipo. Gracias. El señor Jorge Iván Ospina, yo creo que este tema ya lo tocaste, dice, ¿qué manejo especial hay en cuanto a los umpires, a los árbitros, donde está el contacto con los dos equipos? Los árbitros en el manejo del partido en contacto con los dos equipos. Ok, lo primero, lo más importante de todo es el distanciamiento físico. Los managers, todo el mundo involucrado, tiene que ser muy consciente que para cualquier tipo de interacción con los umpires tienen que mantener un mínimo de 2 metros de distanciamiento. O eso es lo que recomendaremos en nuestros eventos. Y esto incluye ya sea para ir a dar un cambio, para informar un cambio,
después de alguna jugada donde quizás no está de acuerdo y quiera tener alguna conversación, tiene que ser, sobre todo en esos casos donde, bueno, el tema es fácil, ¿no?, animarse y hablar en voz alta y quizás que se te escape algo, pues es muy importante mantener esa distancia. Nosotros, en las reuniones con los umpires, que evidentemente todo esto es nuevo para ellos, un tema que ha sido unánime es que todos queremos evitar una situación donde un umpire tenga que expulsar a un participante del juego por no seguir una medida COVID-19, ¿vale? Si les podemos llamar así. Porque ya tienen suficiente, o sea, al final los umpires no quieren expulsar a nadie del partido, entonces si alguien se acerca mucho a ellos, en la vieja normalidad, pues cada uno aguantaría un poquito más, ¿no? Depende de lo que diga, depende de cuánto se acerque, tal. Ahora, yo como director del torneo, tengo muy claro que tengo que proteger a todos los participantes, incluidos los umpires. Entonces, si decimos que el distanciamiento físico es primordial, cualquiera que se acerque a menos de 2 metros, en teoría lo pueden. Pero claro, es como todo. Pues, intentaremos establecer un sistema de warnings, ¿no?, de avisos, es decir, pero si alguien intencionadamente sigue lamiéndose los dedos o sigue escupiendo y no hace caso omiso a las advertencias, pues también hay que darle esa potestad a los oficiales a que cuiden por el bienestar de todos los participantes. Gracias. Hay una recomendación de un señor Gerald Herrera. Él dice que cada equipo se encargue de la desinfección de los dogados antes de salir de ellos, después que culmine cada juego. Creo que eso le toca en un evento, le tocaría ya a la organización. Correcto, eso dependerá del tipo de organización. Si es en las ligas locales que hemos jugado toda la vida, pues evidentemente debería ser una responsabilidad de los usuarios y en este caso de cada equipo, cuando es una instalación compartida, etcétera, etcétera. En nuestros eventos habrá una organización, habrá un encargado de la organización que siga los protocolos de limpieza y desinfección que se establezcan en toda la instalación, incluyendo los dogados, porque en este caso pues es solo uno de los espacios que se utilizan. Pero sí, debe haber un protocolo y al final, como vengo diciendo, que se ajuste a la realidad de cada uno. Gracias. Los señores de Softball Béisbol Colombia dicen, más o menos calcula el presupuesto de la implementación de los protocolos en los escenarios. Más o menos, ¿cuál sería el presupuesto? Los costos. No es la pregunta del millón. Sabemos que va a tener un coste para todos. Dependerá, una vez más, de qué medidas se tomen y a qué nivel. Evidentemente, de la dimensión del torneo. Y lo que tenemos claro también es que la nueva normalidad va a hacer que haya menos recursos para nuestro deporte. Empezando por los gobiernos, que evidentemente la gran mayoría tendrán que redireccionar fondos a otras áreas que en este caso, bueno, que en la situación actual la necesitan más que el deporte.
Y nosotros, bueno, al final sí, el deporte es súper importante, pero no deja de ser un evento, ¿no? Dicho esto, o sea, no tengo una respuesta específica de presupuesto. Nosotros mismos no la hemos empezado a hacer con cada comité organizador hasta que confirmemos que el evento se puede llevar a cabo, nos sentemos con las autoridades locales y ellos nos digan, ¿queréis hacer este evento? Ok, vamos a evaluar cuántos participantes, ¿no? O volvemos a lo mismo, evaluar los riesgos y nos dirán, pues ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí contaremos y cuando salga la suma total veremos si es viable o no es viable. Y por poner un ejemplo claro, o sea, este año tenemos, en el caso del softball, un evento en Perú. Si Perú nos dice que las autoridades sanitarias de Perú nos dijeran, por poner un ejemplo extremo, ¿vale? Que se han de llevar a cabo test a cada persona dentro de la organización cada día, pues claro, o sea, esos test tienen un coste y probablemente no sería viable. Simplemente no sería viable, por lo tanto ya se descartaría, ¿no? Automáticamente. Si nos dicen que los test tienen que ser como mínimo al llegar al país y a partir de ahí se entiende que no, o sea, se confirma que no tienen el COVID y ya se puede tirar adelante, pues eso es diferente, que tendrá un coste, pero es más asumible, ¿no? Que no tenerlo que hacer durante 15 días a 300 personas. Perfecto. Aquí en Colombia ya se va a dar inicio a entrenamientos individuales y es obligación hacer el examen de COVID antes de empezar. El señor José Chaparro dice que saludos en temperaturas altas debe ser un poco complicado para los oficiales utilizar mascarilla. ¿Qué otras opciones se han pensado? Sí, es uno de los temas que salieron en nuestras reuniones y hemos visto diferentes tipos de tejido en las máscaras. Algunos dan menos calor que otros, por lo tanto esa sería una opción, pero en casos extremos también hemos visto que en Asia ya empiezan a hacer caretas que llevan una protección, digamos, integrada dentro de la propia careta, que es de plástico, o sea, que vendría a ser una pantalla. No es una mascarilla, pero es una pantalla que permite respirar mucho mejor que una mascarilla y protege de un lado a otro, ¿no? ¿Es el mismo nivel de protección? No. Entonces volvemos a decir eso, es lo de minimizar riesgos. Evidentemente, si alguien está 3 horas a 40 grados de tal, pues la mascarilla se puede hacer largo. Dicho esto, nosotros mismos que lo hemos debatido para nuestros eventos, en las discusiones también ha salido la posibilidad de, oiga, a lo mejor, perdón, no es necesario que lleven la mascarilla en todo momento, pero como hacemos en la vida cotidiana, sí hay algunos momentos de interacción donde a lo mejor sí que se la puede poner por protección de ambas personas, ¿no? Es decir, si viene uno de los entrenadores a conversar con él, pues a lo mejor ese es un momento donde se tiene que quitar la careta, los dos se ponen su mascarita y hablan con mascarita, pero no deja de ser unos segundos, unos minutos o lo que sea. Perfecto. Hay una propuesta, una recomendación del señor Jorge Iván Ospina
se debería tener una persona por dogado, como un vigía de salud, donde esté realizando labores de sanitización, o sea, de esa salubridad debe ser, o desinfección, y así minimizar el riesgo. Gracias por su posición, excelente trabajo, saludos cordiales desde Medellín. Bien, muy buena apreciación. Totalmente de acuerdo. Nosotros en nuestras recomendaciones indicamos que en cada organización de un evento o en cada sede tiene que haber un responsable de vigilar, bueno, de implementar, ¿no? o de supervisar que la implementación de todas las medidas se están llevando a cabo de forma correcta. Y si no fuera así, poder rectificarlo, poder seguir capacitando a las personas que lo tienen que llevar o simplemente informando, porque va a ser una cosa constante. Entonces, ya sea una persona por logout o una persona en cada campo o una persona por organización, esto ya depende de la realidad de cada uno, ¿no? Ok, gracias. ¿Qué tiene pensado la WSC con los torneos programados para este año? ¿Si se van a realizar o qué han pensado? Sí, nuestro deseo es que se lleven a cabo, porque es nuestra vida, es lo que nos gusta y sabemos que para los atletas es a la edad de cada uno de ellos es la mayor ilusión que han tenido en su vida. Pero por encima de todo va a estar la seguridad de las personas que están, de todas las personas que están involucradas en esos eventos. Entonces, es un proceso que empezó hace meses y que sigue día a día de monitorear la situación. Sabemos que la cruda realidad es que ahora Latinoamérica está pasando por la peor fase de la pandemia, porque ha sido evolutivo, ¿no? De este a oeste. Pero pues también vemos que la cosa aquí ha mejorado. Esto lo estamos viendo en primera persona, lo hemos visto con nuestros compañeros asiáticos. Y entonces tenemos esa esperanza de que la cosa mejore igual de rápido de lo que empeoró. O sea, todo empeoró súper rápido y todo ha mejorado bastante rápido, entre comillas, ¿no? Cuando estábamos en medio de tal, no parecía que los días pasaran rápidos, pero ahora miras hacia atrás y dices, ostras, hace un mes estábamos tan mal, pues ahora no está tan mal la cosa, ¿no? Y eso dices, ostras, pues hasta noviembre aún tenemos algo de tiempo. Vamos a esperar, vamos a seguir viendo la evolución, esperamos que en el próximo mes y medio la cosa mejore sustancialmente y que se puedan llevar a cabo bueno, que podamos estar en una situación que nos da a todos confianza. Es complicado, estamos hablando de viajar desde todas las partes del mundo, de reactivar muchas cosas. No, somos muy conscientes de que de que va a ser muy complicado, de que la activación de nuestro deporte va a ser primero a niveles locales, regionales, nacionales, pero todo lo que conlleva vuelos intercontinentales será lo último. Joan, gracias. Sabemos que estás en Barcelona y ya está tarde en la noche allá. La sesión de preguntas la vamos a culminar aquí, pero queremos vamos a darle el micrófono a 3 personas, al doctor Enrique Batista, miembro de la federación, sigue Antonio Morales y culmina Richard Stephen como coordinador del evento. Entonces, doctor Batista, da un saludo a Joan García y gracias por estar aquí presente. Adelante. Bueno. Enrique. Ahora sí. Perfecto, puede abrir la cámara si quiere.
Un saludo a Joan, yo soy Enrique Batista, miembro at large de la Federación Colombiana de Softball. Agradecer tu importante aporte, conferencia clara, precisa, con riqueza interior que nos deja a todos una buena información sobre un documento esencial que ya en la Federación Colombiana de Softball hemos analizado. Quiero aprovechar para reiterar a todos quienes nos acompañaron hoy que algunos asuntos clave. Uno es que las decisiones fundamentales, las orientaciones fundamentales provienen de las autoridades de salud, allá, desde el ámbito mundial, en la Organización Mundial de la Salud, hasta el Ministerio de Salud nuestro aquí en Colombia, y con las directrices o acompañamiento que tengamos del Ministerio del Deporte y también del Comité Olímpico Colombiano, y en esa dirección y con todos esos contactos hemos venido avanzando el trabajo preparatorio para la reapertura de nuestro trabajo presencial en en softball y en béisbol 5. Eso es una primera importante. Joan mencionó algo importante que está en las directrices de la WBSC, y es de que hay responsabilidades, y esas responsabilidades a la larga son responsabilidades individuales. Esto quiere decir que todo aquel que va a participar en una práctica o en un evento presencial tiene que reconocer que hay riesgo. Y como se pueden enfermar algunas personas, algunas gravemente y algunas incluso peor, es importante que el protocolo de bioseguridad que se adapte en cada sitio específico, las personas firmen el consentimiento informado. Es decir, de que conocen las reglas, de que conocen los riesgos, de tal manera que cada uno de nosotros quede exento de responsabilidades. Y el último asunto sobre el cual quiero reiterar es obviamente nos toca valorar los riesgos. Hay una planilla, una checklist ahí en el documento de la WBSC que he puesto el enlace en el chat, pero que lo pueden bajar directamente de la página de nuestra organización. Aquí lo que quiero señalar es lo siguiente. Habrá directrices generales y, como dijo Joan, serán muy específicas en cada uno de los sitios de este país en donde nos toque abrirlo. No es lo mismo abrirlo en donde hay autoridades de salud, en donde los índices de infección son bajos, aquellos en donde son muy altos. Si pensamos en Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla, que tienen unas tasas de infección crecientes en estos días, posiblemente vamos a demorarnos un poquito más para regresar a estas prácticas. Pero en todo caso, esta es una situación novedosa que implica riesgo y que todos debemos reconocer nuestras responsabilidades y siempre atenernos a criterios de las personas informadas en este campo, en especial los profesionales, las autoridades y profesionales de la salud. Nuevamente, a nombre de la Federación Colombiana de Softball, expreso a Joan nuestro agradecimiento y a todos los amigos que participaron hoy en esta muy importante charla. Gracias, doctor Batista. Agradecerle. Y aquí tenemos también en el público tenemos al señor Santos Vázquez, por aquí me recomienda, sería muy bueno Santos Vázquez, nuestro amigo Santos Vázquez, le da un saludo, jefe de árbitro, y si tiene alguna inquietud respecto a yo, adelante Santos. Un saludo cordial a Joan y a todos los compañeros que se encuentran en esta conferencia. Es un placer inmenso para mí
unirme a ustedes y escuchar a todos los líderes, especialmente a Joan, que tiene mucho conocimiento en relación a lo que estamos viviendo. Y realmente, pues, aquí estamos para ayudar en lo que sea, y en Puerto Rico, desde Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, estamos elaborando conjuntamente con las demás organizaciones, incluyendo de béisbol, un protocolo para tratar de seguir presentando ideas y alternativas para combatir a esta pandemia y regresar de nuevo a nuestra pasión, que es el softball. Saludos cordiales a todos y muy buenas tardes. Gracias a nuestro amigo Santos. Ya finalizando, cierra nuestro vicepresidente de las Américas, Antonio Morales, y continúa Richard Stephen para culminar la transmisión. De antemano agradecerte inmensamente, Joan. Agradecimiento en nombre de la Universidad de Antioquia, la Federación Colombiana de Softball, Inder Envigado y la Liga de Softball de Antioquia, Joan. Si tienes que decir algo a Santos, bienvenido. No, simplemente, bueno, sí, salud. El agradecimiento es mío, ha sido un placer. Gracias, Enrique, gracias, Santos, por vuestro cordial saludo. Me alegro que estén trabajando en una misma dirección y todos unidos, y estamos completamente seguros de que saldremos de esta y pronto podremos disfrutar otra vez de nuestros deportes. Gracias por... Okay. Tony, adelante, Tony, y continúa Richard. Sí, gracias, Juaco. Santos Vázquez, ese es un grito que tenemos con este gran amigo. Dígamelo. Ese soy yo. Sí, señor. Ese es un grito de batalla deportiva que tenemos. Él me dice a mí, Antonio Morales, yo le digo, ese soy yo. Y yo a él lo llamo y le digo, Santos Vázquez. Y él me responde, ese soy yo. Muy placentero que Santos haya estado en esta charla. Santos Vázquez es el jefe de árbitro a nivel de América, de la WSC Américas, softball, es miembro de la Comisión Mundial de Arbitraje y es uno de los árbitros autorizados para el otorgamiento de certificación que da la WSC para América Latina. Entonces es una de las figuras principales e importantes del softball mundial. Muchas gracias, Johan. Yo sé que este documento se envió por parte de la WSC a las confederaciones continentales, a las regionales y a las federaciones nacionales, ya lo tienen. Pero realmente hasta donde sea Juaco y Liga de Antioquia, esta es la primera charla que sobre el tema se hace, por lo menos para América. Ya habíamos hablado con nuestro presidente Tommy Velázquez hacerlo para las Américas y pienso que Tommy ya está cuadrando lo correspondiente, porque es que para las Américas se necesita una plataforma mucho más grande. Eso se maneja desde Lausana directamente y como son varios idiomas, pues la W facilita la interpretación. Entonces, en el caso de Johan, que pues Johan, no sé, en ese caso la dictará en inglés. Todos estos altos ejecutivos de la W hablan varios idiomas. Entonces, yo lo que sí quiero señalar, yo no sé si en Europa se ha hecho, pero sí sé que para América es la primera que se hace. Entonces, por eso yo quiero reiterarle los agradecimientos al presidente Ricardo Frascari, a Tommy Velázquez, que igualmente nos avaló y nos colaboró para que esta situación se diera, y la intermediación, como siempre, de mi hermano Víctor Isola, que de Lausana siempre es un puente directo con el presidente Ricardo Frascari. Johan, yo creo que ya lo dijo el doctor Enrique Batista, una conferencia magistral, una charla muy magistral, muy precisa, muy pedagógica, y muy enriquecedora. Gracias nuevamente a ti, a Edwin Díaz, nuestro presidente de la Federación Colombiana, a la Universidad de Antioquia, a Inder Envigado,
a la Liga Antioqueña que preside Joaco Guisay y a Richard por esa enorme colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, Tony. Grande. Gracias, Tony. Si va a decirle algo, Joan, para que Richard ya nos vaya. ¿Perdón, yo? Sí, ya decirle a Tony. Si es la primera para América y se ha hecho otra en Europa, Joan. No, estamos trabajando con la comisión médica para organizar una a nivel mundial, ¿ok? Incluyendo evidentemente a los responsables de la comisión médica, pero no han puesto fecha fija, todavía no tengo fecha para eso. En cualquier caso, pueden contar conmigo siempre que sea necesario para cualquiera de este tipo de iniciativas, sobre todo en estos tiempos en los que tenemos que estar conectados a nivel virtual. Por desgracia, solo podemos estar conectados a nivel virtual. Joaco, fuiste el primero, Joaco. Sí, señor. Gracias, Joaco. Joan, muchas gracias por su tiempo, por su información y su disposición de compartir todo esto que nos interesa a todos los amantes de este deporte, que esperamos pronto se solucione y podamos estar nuevamente en el campo. Muy agradecido por tu tiempo y por tu disposición. Abramos los micrófonos. Gracias, Ricky. Abrimos los micrófonos y le damos a Joan. Gracias, Joan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.